Saludos Bolimanía, bienvenidos a otro capítulo de Hablamos Boli. Hoy voy a hablar de mucha historia del voleibol, especialmente en la rama masculina y especialmente la fundación, ¿verdad? Del voleibol en Puerto Rico. Y para esto, obviamente, tengo que estar con el señor Jorge Iván Jiménez, que él es el que nos va a estar hablando un poquito sobre esta historia y vamos a estar compartiendo mucha información que él tiene en su página de internet y vamos a estar desarrollando una buena comunicación basada a toda esta historia. Saludos, Iván, ¿cómo estás? Todo bien, gracias al Señor y un saludo a toda esa fanaticada del voleibol que nos viene siguiendo. Muchas gracias por la oportunidad y su tiempo en el día de hoy. Este, Gracias. para comenzar la entrevista, me gustaría que usted se presente, ¿verdad? De dónde usted es y cómo es que llega al voleibol. Sinceramente, yo no lo conozco mucho y yo personalmente tengo mucho interés de conocer un poco más de su historia. Si no te preocupes, Wilfredo, mucha gente en Puerto Rico no sabe ni quién soy yo, ni quiénes son otras personalidades que estuvieron en el voleibol y es por eso que surge el trabajo que estoy haciendo con la historia del voleibol, que Muy bien. próximamente empezaré a trabajar con el femenino, Ok. porque ya las chicas me están persiguiendo vía internet y regañando, dándome la oreja, porque ellas quieren que tener su exposición en lo que es justo. Claro. Pero sí, les prometí que en su momento, cuando esto pase, voy a comenzar con ellas. Pues Muy bien. mira, Jorge Iván Jiménez es un joven lareño, ya no soy joven, ya tengo 60 años. Eso es Eh, joven, ¿qué está pasando? Comencé jugando béisbol, porque mi papá era un pelotero de nivel AA, era dirigente, etcétera. Y mi pasión siempre fue el béisbol. Luego de eso, me gustó explorar, jugué baloncesto, voleibol. Entonces, en el voleibol que me inicié con Che Torres, que es el tema que vamos a hablar, practiqué categorías menores, pero nunca jugué nivel superior, nunca jugué segunda categoría, lo más que jugué creo que fue tercera categoría, un solo año. No fui un gran jugador, pero sí me entusiasmó ese deporte, porque Ok. tenía unas cualidades similares al béisbol, que era el que yo jugaba, pero en Lares se jugaba más voleibol que béisbol, ya desde 1975 en adelante. Y desde chiquito, pues yo iba con mi papá a los juegos y empecé a entusiasmarme más, a ver a los jugadores de esa época. Ok. Logré ver en momentos dados a Pancho Menay, Chiquilo Díaz, eh, Tomás Martínez, Julio Figueroa, bueno, un sinnúmero de jugadores que ya están retirados y que han sido olvidados en estos momentos por inclusive los jugadores que están jugando voleibol superior. Hay jugadores de superior ahora que no saben quién era quién, a menos que sean familiares. Sí. ¿Qué pasa? Que entonces me voy para la Universidad Interamericana de San Germán para terminar mis estudios. Ahí cojo la clase de estadística con el profesor Junior Álvarez. Ok. Me gustó la clase de estadística y entonces ya a mí me gustaba la clase de historia en la escuela. ¿Qué pasa? Que comencé a unificar las dos, la parte histórica con las estadísticas. Y eso me fue llevando a dos trabajos diferentes. El trabajo estadístico en la universidad y la recopilación de datos desde aquellos entonces. Era muy poca porque no tenía la preparación que tengo ahora ni el conocimiento, pero siempre guardaba mis datos. ¿Ves? Y ya no sabía y le daba seguimiento a sus personalidades. Como cuando tú tienes las estampillas de pelotero, Ujú. que te sale la información atrás, pues más o menos eso es lo que yo hacía con estos jugadores, pero sin tener la información de estampillas o lo que fuese, sino cierta data. Y ya eso se convierte en historia. Ahí trabajé en el Colegio San José de San Germán como maestro de educación física y como entrenador de voleibol. Gracias al Señor me fue muy bien. Desarrollé un grupo de talentosos, de jugadores, hoy todos profesionales. Tuvimos varios logros a nivel de colegios privados, lo que llevó a que el Colegio San Agustín de Cabo Rojo y Pepe Vélez me contrataran.
O sea que vamos a suponer, vamos a ponerlo de esta manera, subí un poquito de puesto. Ok. Pero ya estar con Pepe, que es un gran colaborador del voleibol, pues eso yo entiendo que me aguantó un poquito en mi desarrollo como entrenador, porque él era un tremendo entrenador, yo estaba floreciendo y él, pues, lógicamente, era el que me invitó, pues yo tenía que ser como un asistente de él. Ok. Esa oportunidad que Pepe me dio, pues también la supo utilizar, porque aunque no era yo el protagonista como en el colegio anterior, el conocimiento que él tenía, pues me ayudó a crecer. Ahí un día me llaman en una práctica de Ensenada y el señor Noel Dasta para invitarme a una entrevista en Ensenada. Ensenada es un barrio de Guánica y es uno de los pocos barrios que ha tenido voleibol superior. Eso es bien, bien importante. Casi siempre son pueblos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando voy allí ya tenía ellos preparado un carrito con las bolas y todo para que yo empezara a practicar. Y los jugadores allí. Y yo le dije, pero ven acá, no sé qué es lo que hay que hacer aquí, pues yo no he preparado la práctica, no conozco a los jugadores, no hemos tenido una charla, no hemos hablado nada, cuáles son las metas que ustedes tienen. Entonces, Noel quizá entendió mal mi planteamiento y me dijo, ¿y qué es lo que tú quieres para dirigirle en el equipo? Y yo le dije, bueno, creo que debemos reunirnos, pero él, pues, más malicioso que yo en aquel entonces, yo era un muchacho. Me dijo, ¿cuánto tú quieres? Yo le dije, no es de cuánto yo quiera, es que tenemos que reunirnos, yo no sé cuáles son las expectativas de ustedes. Entonces me dijo, no, pero vamos a hablar primero del dinero. Y yo, pues, no tenía nada en mente, le dije, pues dame 1,000 pesos, de esa manera, así, crudo. Ahí crudo. Y él me dijo, chacho, 1,000 pesos, tú estás loco. No, entonces Mejil lo tomó por el brazo y le dijo, $1,000 él solicitó, $1,000 se le van a dar. Mejil sabía más de matemática que Noel, aunque Noel era ingeniero. Cuando terminó la temporada, yo creo que a mí me salió como 10 pesos o 15 el juego y la práctica, porque yo daba muchas prácticas, yo di sobre 40 prácticas más los juegos, los viajes, etcétera. Pues cuando tú divides eso entre 1,000, pues imagínate, no gané. Bueno, pero fue una experiencia espectacular. Fui nominado para dirigente del año. Eso pues fue un logro para mí tremendo. Quedé tercero. Luego al otro año, pues fui creciendo, dirigí Juegos de Estrella, dirigí Juegos de Estrella en la sección A y la B. Y de ahí pasé al equipo de Lares. Mentira, dirigí al equipo de San Sebastián con Cico Quintana. Codirigimos el equipo. Yo no pensaba codirigir con él, es la primera vez que yo creo que dos personas dirigen un equipo a la misma vez. No se usó la palabra de assistant coach en ninguno de los dos. Fue armonioso y fue bueno. Terminamos la temporada, el otro año comencé con San Sebastián, pero hubo cambio de dirigente, que era Che Torres, yo empecé como assistant coach. Al salir Che dentro del youth, yo salgo y me contrata adjuntas, que ahí estuve con Wichel González y Nestin Escobar y otros cuantos, terminamos la temporada y luego estuve con el equipo de los Patriotas de Lares, que era mi pueblo. Y es curioso que yo siendo de Lares, pues tuve la puerta abierta primero en otros pueblos. Okay. Y eso también es bien significativo. Y luego de ser dirigente de Lares, me convertí en coapoderado. En 1991, Lares pasó por una crisis bien violenta. Debían sobre $90,000. Wow. La franquicia se iba a perder. Yo tenía buena relación con el presidente de la liga, que era Lulo Mendoza, porque aunque yo no estaba trabajando directamente con nada en Lares, yo trabajaba fuera. Sí estuve con los Patriotas y con los Leñeros como estadístico en los 83, 84, en el 82 también. Pero en ese momento, que ya tenía una posición más firme a nivel de la isla, porque escribía en los periódicos, etcétera, pues Lulo me solicitaba para trabajos, secciones nacionales juveniles. Yo tuve la selección mayor como estadístico con el Indio Vázquez, y todo eso pues me dio un ranking en el voleibol en aquel entonces. Y le dije, mira Lulo, esa franquicia no debe desaparecer. Y me dijo, vale, Iván, son $90,000 pesos. Si tú consigues gente que pueda bregar con eso,
Ahí me reuní con el que luego fue alcalde Luis Oliver, con mi primo Augusto Feliciano, que era contable, y elaboramos un plan de trabajo y en 2 años logramos bajar la deuda a cero y tener un superávit de $20,000. Espérate, espérate. En los 90, Uh-huh. tú bajaste la deuda de 90,000 y ganaste 20,000. Sí, eso mayormente lo hizo Augusto. Éramos tres, y te voy a explicar cómo fue esa situación. Augusto es contable, es un tipo que sabe mucho de esto, y él me dijo, aquí hay que ser bien disciplinado y tenemos que renegociar ciertas deudas que tiene el equipo. Por ejemplo, el apoderado anterior había llegado a acuerdos con jugadores que no estaban escritos, eran de palabra. Pero yo tenía la bendición de que esos jugadores, muchos de ellos tenían buenas relaciones conmigo. Entonces, pues me sentaba con el jugador, le explicaba y bajábamos por ejemplo, de 10,000 pesos, pues bajábamos a 5,000. Claro, Otros, ok. sí, otros jugadores me dijeron, mira, yo sé, no me pagues, déjame libre y yo juego con tal equipo. Y hicimos un acuerdo con la federación para que, por ejemplo, Tito de León pudiera jugar con San Juan. ¿Ves? Y así otros jugadores, Billy Echevarría, que estaba con el equipo, pues se le vendió al equipo de Yauco. Entonces Yauco se quedó con la deuda que tenía, más nos dieron un dinero. Y de esa manera, pues, como dice, está jureando, empezamos a bajar. Otro problema que nos enfrentamos eran las deudas que tenía el equipo con los auspiciadores. Ok. O sea, habían deudas incumplidas con auspiciadores, entonces tuvimos que ir negocio por negocio, hablar con estos personajes. Por ejemplo, a una persona el apoderado anterior le cogió un montón de paneles para vallas, que eran como $400, $500 en paneles. Esos paneles desaparecieron porque el que los pintó no le pagaron y el pintor la agarró y se llevó los paneles. Se cobró por los paneles. Pero la deuda estaba con la ferretería. ¿Entiendes? Así era esta cuestión. Entonces hicimos intercambio con el dueño de la ferretería, que en un momento dado también fue apoderado del equipo de Lares, que es el señor Enrique Vélez, tremendo colaborador. Y así no sucedió con otras personas. Cuando fui a comprar el uniforme, que me tocó esa asignación a mí, que fui allá a Salvador Colón, ahí es que conozco que Salvi, su papá es lareño, y que el papá de Salvi era bien fanático de mi papá como pelotero. Y mi papá siempre me hablaba de Salvador Colón viejo, que era un receptor en el béisbol, ya fallecido. Papi ya también falleció. Y esa historia pues nos unió a Salvi hijo, a Salvador hijo y a mí. Pero cuando yo voy a buscarle un uniforme, después que me presento y me habló muy bien de mi papá, etcétera, me dijo, caramba, Iván, tenemos un problema. Y yo, ajá, pues dígame, ¿cuál fue? Y me trae y me pone en la mesa un cheque sin fondo de $1,700. Y yo digo, válgame, ¿y qué hacemos con esto? Me dijo, pues no sé, yo esto lo dejo de deuda al apoderado anterior, ¿qué podemos hacer? Pues ahí yo cogí, le pedí un teléfono prestado, bueno, había celulares, llamé a mi primo y me dijo, hazle el cheque. Le hice el cheque, le di los $1,700 y ahí le dije, esto no rebota. Se puso bien alegre y negoció conmigo los próximos 3 años de lo que vendrían siendo los uniformes del equipo de los Patriotas. ¿Ves? Y los auspicios que él iba a llevar, etcétera, etcétera. Que pues de ahí eso pues me abrió otra puerta porque yo sé que la voz se corrió y conseguimos unos buenos auspiciadores. No sé si se pueden mencionar las marcas de los auspicios, pero conseguimos un gran número en licor, una suma de $10,000 por auspiciar un licor. Por otro licor conseguimos $10,000 más, que era una cervecería. Y así pues fuimos como evolucionando. A la vez empezamos a bajar los números de deuda y empezamos nuestro plan de trabajo, comenzamos a traer jugadores de Lares. Estos jugadores de Lares que se hicieron negocios con pagos para más después, nos sirvieron para tener credibilidad ante los comerciantes y ver que el trabajo de nosotros era genuino. Ahí entonces
El equipo en 1992, 1993, la cancha siempre estaba llena. O sea, en esa cancha pequeña que le cabían como 1.200 personas, lo menos que podían ir eran 800. O sea, venía Guayanilla, que no atraía, venía Arroyo, que no atraía, pero había 800 allí. Yo entiendo que eso que tú acabas de mencionar fue la clave de la era de antes versus la era moderna, en donde ya las categorías, las ligas profesionales, no todas se enfatizan en tener jugadoras del pueblo donde representan, sino en tener un buen equipo, no importa de dónde sean las jugadoras, simplemente para ganar el torneo. Y por eso es que yo entiendo que las fanaticadas han bajado, porque no tienen a quién ver de ese pueblo, ¿verdad? Ya tú no ves familias grandes de 20, 30 personas que vayan a ver una jugadora porque es que no viven en ese pueblo ya. Bueno, hay algo que ahí es relativo. Pero tienes un punto bien importante. Por ejemplo, en los años 82, 83, 80, vamos a ponerlo del 80 al 83. Lares tenía dos equipos, que eran los Leñeros y eran los Patriotas. Cuando los Leñeros jugaban, casi todos los jugadores eran de Lares, naturales. Y el promedio de fanáticos por juego podrían ser 150. Los Patriotas, por su parte, que jugó Pellegrín, tenía 2 o 3 jugadores de Lares, muy pocos, pero la mayoría eran profesionales, buenos jugadores, y la cancha no se vaciaba. O sea que ahí también el aspecto de ganar y perder era bien importante. Aparte de que, pues quizá habían personas que le hacían mala hazaña al equipo de los Leñeros. Yo entiendo que eso también, había como un celo. Pero ¿qué pasa? Que gracias al Señor, Lares produjo una cepa de jugadores bien destacados, y cuando nos tocó a nosotros el turno de administrar el equipo, estos jugadores eran élites. Los que en aquel entonces vendrían siendo novatos eran élites. Claro. Entonces, pues ahí trajimos a Rigo Villotti, trajimos a Jorge Colón, Pablito Rodríguez, negocié con Fenchi y a Leo Jiménez, y empezamos a trabajar ese equipo. Fue un equipo que estuvo en primera línea, no fuimos campeones, pero tuvimos un equipo bien batallador, la fanaticada estaba completa. Claro. Luego de eso, en 1994, se tienen que hacer unos cambios al equipo. ¿Por qué? Porque ya los más adultos eran muy adultos y no, el rendimiento no era lo que esperamos. Por ejemplo, pues Rigo hubo que moverlo a Junta, Jorge Colón, pues por cuestiones de viajes se fue para Caguas, por allá. Pablito Rodríguez, pues ya se retiraba, y etcétera. Entonces tuvimos que trabajar con un equipo más juvenil. Okay. Ese año fue bien malo, ganamos 5, perdimos 19, pero a la mala situación le sacamos provecho, porque entonces ahí llegó el nuevo presidente, Carlos Beltrán, y entre las encomiendas que él me dio era, número uno, prepararle un sistema de estadística, que es lo que es ahora el sistema de la federación. Ahora es muy complejo, bien detallado, bien databoli, que si me para frente a una computadora de esas, que ya las he visto como están marcadas, no sé qué hacer. Al sistema que yo le no está tan complicado como piensas, pero dale. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que en aquel entonces, pues era simplemente llevar una estadística para atraer un mercado y una fanaticada. Entonces nosotros queríamos resaltar quiénes eran en realidad los mejores anotadores. ¿Ves? Que eso lo vamos a tocar ya mismito. Bueno, sí. El otro punto que él me asignó fue preparar el sorteo, que yo podía presentarles para hacerles lo que es hoy el sorteo. Y yo preparé varias alternativas, pero ya yo tenía esa información adelante, yo sabía que había sorteo, entonces pues ya uno prepara la estrategia de qué jugadores son los que va a coger en el turno. Y tuve la bendición de escoger a Jimmy Rivera, negocié con San Juan Obin Méndez, y entonces el equipo me dio un segundo aire. Entonces ya del 95 en adelante la franquicia se estabilizó de una manera sólida, y esto añadido al nuevo coliseo que llegó a Lares, que fue el coliseo ahora llamado Félix Méndez.
que tenía una capacidad en aquel entonces para unos 3.500 fanáticos, 3.600. Ahora la remodelaron y es más pequeña, pero eso nos ayudó muchísimo. Y ahí vino esa parte del crecimiento. Muy bien, Iván, para terminar este tema y pasar al próximo rapidito, ¿cuándo es que tú terminas tus funciones de apoderado y qué es lo que tú estás haciendo ahora a la actualidad en el voleibol? Yo me retiré en 1998, estuve unas vacaciones hasta el 2000, que Only González me llama y me dice, mira, voy a coger el equipo porque quien coge el equipo luego de que yo me voy en el 98 es Nelson Pérez, el que fue futuro presidente de la federación. El primer año estuvo bien, pero el segundo año la fanaticada no siguió el equipo. No siguió el equipo por las diferentes razones. Él le pasa el equipo a Orly. Orly viene con otra mentalidad. Orly viene con una mentalidad de ganar. ¿Ves? No estamos de acuerdo en todos los pensares, porque nadie está de acuerdo siempre en todo lo que piensa. Hemos tenido nuestras diferencias, pero ese pensamiento inicial él, de ir a ganar, él lo llevó a contratar buenos jugadores, trajo Humberto Rodríguez y fue evolucionando para positivo. Oli fue, creo que es el apoderado más longevo en la historia del voleibol, si no me equivoco. Y entre las buenas y las malas, pues mantuvo esa fanaticada ahí estable. Luego él se muda a San Sebastián, Lares adquiere la franquicia de Ponce y lamentablemente pues las personas que tomaron las riendas no supieron administrar y el equipo desapareció. Pero ya yo me retiré en el 98, me dediqué a mi hijo pequeño en el béisbol y a criar a la nena y al nene mayor, que ya son hombres adultos, productivos. Y me retiré como maestro y ahora estoy en unas vacaciones eternas. Mientras Dios me dé salud. Y me dedico a bregar con la paginita. Estás gozando entonces. Tengo una liga de voleibol de masculino, muy diferente a la Power League y a la Gym. Ellos tienen su forma de pensar, yo tengo la mía. Su punto de vista es hacer estos torneos de una semana y cada categoría pues debe jugar más o menos 3 o 4 días. Nosotros no. Yo lo más que le doy a los jugadores son 2 juegos por fin de semana. ¿Por qué? Porque si yo juego este domingo, durante la semana me preparo para jugar con los equipos que tengo en itinerario. Y yo lo bauticé preparatorio de voleibol masculino, porque estamos preparando jugadores de la forma correcta para el futuro. No le metemos mucha carga de trabajo, así no se me lesionan, pero con la proliferación ahora de torneos todos los fines de semana, pues eso ya se ha complicado. La ventaja que tengo es que siempre tengo una matrícula no menor de 8 equipos en masculino, que eso por categoría es bueno. Y he tenido hasta 12 y 13 equipos, así que nos mantenemos bastante bien en ese nivel. Aparte de eso, pues entreno niños que padres me dicen, mira, dame la mano para desarrollar los fundamentos y eso, pero nada en grande. Ok, pues muy bien. Pues verá, vamos ahora a pasar al próximo tema porque a pesar de que dices que estás retirado y que no estás, ¿verdad?, directamente de lleno en algo, sí lo estás. Voy a compartir mi pantalla para que, ¿verdad?, la gente pueda observar de lo que estoy hablando. El señor Iván Jiménez tiene una página de internet que se llama voleymasculinopr.com, en donde él está introduciendo información de la historia del voleibol masculino y como mencioné al comienzo de la entrevista, próximamente va a estar recopilando información para el femenino. Hoy vamos a estar hablando un poquito de esta página. Iván, antes de ir a los detalles que tengo, ¿verdad?, preparado para la discusión, ¿cómo es que nace la idea de esta página y de dónde sacas la información, si la puedes compartir? Sí, pues claro. Cuando yo me retiro en el 98, pues que me dedico a trabajar con mi familia y mis hijos, llega un momento pues que uno pues, tiende a sentirse que no está full, incompleto. Ajá. Tengo mi trabajo, tengo los nenes, pero me faltaba algo más. Ese vacío que tuve como lleno en el voleibol, pues lo tenía acá en el hogar.
Y eso me dio con trabajar el aspecto histórico, como te dije anteriormente, yo tenía algunos escritos de algunos jugadores y llamo a Lulo Mendoza y le digo, caramba, Lulo, me gustaría hacer un trabajo sobre la historia del voleibol. Y Lulo me dice, pues mira, vamos a hacer lo siguiente, ven los sábados a mi oficina, que yo tengo mucha información de que papi tiene. Papi de Lulo era don Roger Mendoza, que fue presidente de la federación, y don Roger tenía unas libretas y una papelería donde él anotaba con lápiz cierta información de la historia, o sea, de los resultados que él tuvo como presidente de la federación y los que Lulo también iba acumulando. Bien, él no me los dio, él simplemente me dijo, ven, escribe la información y te la llevas. Para aquella época pues no tenía un celular que yo pudiera retratar ni nada. Entonces lo que me iba con Humberto Pagán, que trabaja ahora en la federación, que en aquel entonces pues me ayudaba, y le dije, caramba, Pichi, necesito la ayuda para esto. Entonces nos dábamos una asignación, él anotaba una información, yo anotaba otra, porque era mucho. Y todos los fines de semana, yo te diría que por lo menos por 3 meses, más o menos, 3 meses y medio, estuvimos yendo allá a coger información. Esa información yo no puedo decir que es totalmente correcta, porque alguna de ellas, don Roger la tenía de pasados apoderados. Y cabe recalcar esto es bien, bien importante. Okay. El otro día salió un artículo sobre los mejores anotadores a través de los tiempos o del voleibol. Yo creo que el título que se utilizó fue incorrecto. Sé que la voluntad de la persona que escribió fue muy buena, yo entiendo y le reconozco eso, pero el ponerle el título que le puso causó una riña o unas incomodidades con ciertos jugadores del pasado. Pero también hay que tener claro lo siguiente. Cuando se jugaba el voleibol de antes, en la prensa, te aparecía, Naranjito venció por ejemplo, al equipo de Yauco en 3 parciales, 15-12, 15-12 y 15-12. Vamos a usar 3 números ahí. Los mejores anotadores fueron Raúl Rodríguez con 12 puntos, Juan Pérez con 10 y por el equipo de Yauco, Willín Camacho con 10. Los demás nombres no aparecían. Y eso es la data que tenía allí la federación. O sea que el que hizo 5 puntos, el que hizo 8 puntos, que no era relevante para el artículo que escribía que escribía la prensa o enviaba la parte a la federación, esos números se iban perdiendo. Bien, por lo tanto, pudieras tú haber tenido un juego malo que no hiciste muchos puntos, pero en otro juego tuviste más y como eso nunca se recopiló, se convirtió en, como dicen los del grupo Kansas de rock, dust in the wind. Se convirtieron polvo en el viento y desaparecieron. Y entonces también tenemos que reconocer que para aquella época se jugaba bajo el sistema de puntos y cambios. Y los juegos eran solamente a 15 puntos. Te puedo dar el ejemplo que siempre utilizo con Pellegrín, cuando fuimos al Norseca en Indianápolis en el 83. Pellegrín hizo un punto contra México, pero hizo 19 cambios. Perdóname, 29 cambios. Okay. O sea que él hizo, en el voleibol de ahora hubiera hecho 30. Pues esa data le hace daño a Pellegrín para estar entre los mejores anotadores de la historia del voleibol. Pero le hace bien a Piqui Soto, que jugó en una época donde ya los puntos, o sea, los que jugaron del 2000 en adelante son beneficiados. Los que están antes del 2000 y un poquito después del 2000 están perjudicados. Y los que están antes del 2000 completamente no existen. Por lo tanto, en la historia es injusto, o sea, vamos a ponerlo, esa cuestión estadística que se está llevando es injusta si se lleva de la forma equivocada con esos personajes. Y por eso es que entonces esta página tiene un valor, porque entonces te da valor de conocimiento de jugadores que no tuvieron una estadística, pero sí tuvieron un reconocimiento de esos personajes del pasado. Muy bien, está muy interesante y nuevamente te quiero agradecer por toda tu labor, ¿verdad? Recopilando toda esta data
y tratando de ponerla en la mejor presentación posible, ¿verdad? Para todos los fanáticos. Vamos a comenzar un poquito para que la gente entienda qué tipo de data es la que está ahí. No voy a compartir la pantalla, pero mantén la tuya abierta, ¿verdad? Para mantener, yo voy a hacer lo mismo, para hablar un poquito. Así que vamos a comenzar con Iván tiene las secciones divididas por un rango de años, ¿ok? Y entonces, pues vamos a comenzar ahora con el rango del 1915 al 1929, ¿ok? Sí. Iván. Ya para esa época hay un dato bien importante, que es cuando los norteamericanos entran y controlan Puerto Rico. Entonces viene el factor donde vienen ciertos personajes, en especial sacerdotes, y se ubican en diferentes pueblos para llevar pues el interés religioso que tenía el gobierno en aquel entonces. Estas personas, por cosas de la vida, casualidades de la vida, diría yo, algunos de ellos se interesaron en el voleibol. Y, por ejemplo, llegó uno a Naranjito que se llamaba Mr. Ibach y Mr. Foster, que eran maestros también, porque acuérdate que antes era inglés a tofuete. Así que la bandera de Puerto Rico estaba proscrita. Y entonces se trató de llevar esa mentalidad a todo ciudadano. Para el área de Corozal y Naranjito estuvo Howard T. Jason, que aunque ayudó en Naranjito, donde más trabajó fue en el equipo de Corozal. Cabe resaltar, y esto es bien importante, y si ves una foto, que hay una joven jugando voleibol y está en tacos y falda. Antes se jugaba en los patios de las casas. Si alguna persona tenía un patio grande, montaba la malla de voleibol según las especificaciones que habían traído los profesores o los maestros o los sacerdotes, y entonces se jugaba de esa manera. Y esa foto es bien significativa, porque vas a ver, supuestamente ella es una maestra y las demás eran las estudiantes, pero ella no tenía miedo en brincar por los tacos a darle a la pelota. Y tiene más o menos una técnica bastante adecuada para aquel entonces, porque nadie da un salto así con tacos ahora. Sí, no. ¿Entiendes? Sí. Pero ella se la jugó. Bueno, lo importante fue que esto fue llevando a desarrollar un entusiasmo, primero recreativo, y desarrolló la cuestión competitiva. ¿Qué sucede? Como eran épocas bien diferentes a las que conocemos ahora, no había carreteras, no existían las autopistas, las carreteras eran diferentes, a veces eran de tierra, en mal estado, y lo que era un viaje al área de San Juan, que ahora nos toma hora y media, pues se duplicaba y sabe Dios si más, porque tampoco los vehículos eran muchos o eran de la calidad que tenemos los vehículos ahora. Y de ahí entonces se empieza a jugar por zonas. Y las zonas más, ¿cómo te diría? Más influyentes fueron la zona sur en el área de Yauco y la zona norte, que era la área metropolitana. Pero el área metropolitana te traía equipos de Naranjito. Okay. Y de ciertos pueblos que estaban cercanos, pero el área metropolitana sí tenía varias áreas. Esas áreas se podían dirigir, se podían conocer quizá por sectores, como en el caso de Ensenada, que en el futuro, pues muchos años después, pues era un barrio, pero en San Juan eran barrios, eran sectores. Y tenían nombres de fraternidades, etcétera. Y de ahí se fue desarrollando eso. Cabe resaltar que la base Ramey, que era una base militar en Aguadilla, tenía un equipo de voleibol también. Y el Army tenía un equipo de voleibol también, donde esos jugadores norteamericanos, con quizá uno que otro boricua que fuera militar, participaban.
No tengo mucha información del Army, pero me da a entender que era un equipo que tendría que estar en la base Roosevelt. ¿Ves? Y Ok, entonces se llamaba el Army y Raimi era Raimi. Pero tuvieron poca participación en el voleibol, no tuvieron mucho. ok. Muy bien. Antes de pasar al próximo rango de años, tengo un statement, ¿verdad? Un escrito en tu página que quiero que lo discutamos rapidito, donde dice, en este rango estamos hablando de 1915 a 1929. El Sí. voleibol comenzó a practicarse en las escuelas y para esa época no se hacía rotación, por lo que el jugador siempre permanecía en la misma posición. Los equipos estaban constituidos por 6 jugadores con la salvedad de que todos podían ejecutar el saque, pero regresaban rápidamente a su posición original del juego. O sea, que si estaba en la posición 3, iba al servicio y después del Y servicio corría hacia la malla. regresaba hacia la malla a hacer la parte defensiva. Las canchas eran de tierra, pero tenían las mismas medidas que las actuales. Los balones contaban con el mismo tamaño que los actuales, pero eran más débiles. ¿Qué puedes abundar a eso antes de pasar a Sí, los próximos porque rangos de recuérdate año? que los balones de ahora son elaborados. ¿Ok? Son elaborados con unas cuestiones ya que cada compañía desarrolla, unos pesos específicos. Antes lo que se sacaba era la bola de baloncesto, le sacaban la parte de adentro. El cuero, la goma esa negra. Ok. Y eso es lo que ellos utilizaban para jugar. De ahí desarrollaron unas bolas, etcétera. ¿Qué sucede? Hay que tener esto es bien importante. El voleibol yo lo bauticé como el deporte camaleón. Sabes que el camaleón se ajusta al medio ambiente que está y su piel cambia. El voleibol es un deporte que cambia constantemente, ha evolucionado de una forma diferente al béisbol, diferente al baloncesto y a otros deportes. Claro. Inclusive en estos días esto sigue evolucionando, ¿no? Entró el líbero hace 20 años atrás. Nadie se iba a imaginar que iba a abrir el líbero. Bien, ¿qué sucede? En aquel entonces, pues las reglas que se desarrollaron eran esas. O sea, ellos no habían planteado todavía que los jugadores rotaran. ¿Ves? Sacaban todos, pero regresaban a su posición. ¿Por qué razón? Pues no lo sé, quizás eran razones estratégicas, porque aquel remataba bien y vamos a dejarlo de rematador. Quizás tenían la visión de que, mira, como este es bajito y defiende mejor, vamos a dejarlo. ¿Ves? Que en un futuro pues se convirtió en líbero. Pero recuerda también que estas reglas vienen del nivel internacional. Y el voleibol se desarrolla, o sea, nace en Estados Unidos, ellos son los padres del voleibol, aunque no son la potencia número 1 del voleibol en el mundo ahora mismo, ¿ves? Pero ellos tenían sus reglas y estas personas que venían, que muchos eran sacerdotes, muchos eran maestros, pues venían con esas reglas. Ya estaban las medidas, la malla no tenía antenas, la antena no existía, eso vino mucho después. Otra cosa que era bien importante es que antes el pase de antebrazo no existía, el bomb pass no existía. Se sacaba de manigueta prácticamente y tú tenías que volearlo. Entonces, pues muchas bolas, me imagino yo, no viví ese tiempo, pues deben haber dado y habérsele salido de control de las manos, recordando siempre que el peso no era el mismo, Sí. era una bola más liviana, ¿no? Que quizá No. por eso le daban de esa manera y la mantenían boleando. Se jugaba en pantalones largos, como la foto que tienes ahí. Cuando vinieron los pantalones cortos, muchos años después, hubo jugadores que por vergüenza o porque no se sentían cómodos, se retiraron del voleibol. Eso va más adelantito, creo que está escrito ahí. Está bien, muy bien. Sí, pero en aquel entonces, pues bajo las condiciones que tenía Puerto Rico, ¿verdad? Pues se jugaba o en las plazas, o en la grama, o en la tierra. Y yo me imagino que si llovía, pues tendrían que jugar en una plazoleta. En adjuntas, yo vi cuando era muchacho, porque yo estuve un verano prácticamente completo en adjuntas, en casa de mis primos, donde se jugaba en la plaza de adjuntas. ¿Ves? Y como verás ahorita, presentará las canchas. Mira, ahí donde se está jugando, son dentro de una escuela, y ahí ese era el espacio hábil que había en ese momento, y ahí se jugaba. Yo tuve Sí. una cancha así en una escuela cuando comencé como maestro en el barrio Callejones, en la escuela Juan Carlos Pagán. Si nos dejamos llevar por esta foto,
que vas a ver al lado derecho mío, que hay como unos salones, era así, y la cancha en el medio. Pero la directora me permitía, porque yo tenía un control con los estudiantes bien bueno, y la clase la hacíamos en silencio. Ok. A ver, haciendo el menor ruido posible. Algo muy difícil de hacer, pero los muchachos tenían hambre de aprender deporte y yo por ahí me fui con ellos y les dije, para que no nos saquen, tenemos que comportarnos. Siempre había unas risotadas, siempre Claro. había un ruidito extra, pero los maestros no se quejaron nunca. Y así estuve 2 años en esa escuela y como dicen por ahí, pasé con buenas evaluaciones y eso me abrió otras puertas después en el futuro en otras áreas. Pues muy bien, está muy excelente. Vamos a pasar ahora al próximo rango, que es el 1930 al 1939. Cabe destacar que las fotos que estoy compartiendo aquí son parte de la página de Iván Jiménez, así que pueden accesarlas y verlas con más detalle. Ok, aquí nos vamos al 1932 con el equipo All American de Naranjito. Vamos a hablar de esa época, Iván, del 30 al 39. Pues como ya tuve, ya ahí el voleibol ya se estaba compitiendo. Bien. Y como dice aquí, había personas que nunca quizá pues se conocieron o se conocen como Antero Nevares, que pues como dice aquí, había aprendido los fundamentos básicos del juego en el ejército. ¿Por qué en el ejército? Porque si tú entrabas al ejército te mezclabas con los norteamericanos y los norteamericanos eran los padres del voleibol, aunque ya en aquella época se jugaba voleibol alrededor del mundo y teníamos equipos europeos que eran bien dominantes. Y ahí te da una serie de nombres de jugadores que participaron como Roberto Rivera, Gelito Ortega, Barón Vallés. Barón Vallés es bien importante en el voleibol. Ese apellido Vallés es bien importante en Naranjito, y los apellidos Rivera. Su apellido es como si fuera una raza que fue surgiendo a través de los años y de ahí salieron otros jugadores. Y como vas a ver en ese escrito, hay como 3 o 4 Rivera que yo me imagino que eran familia. Luego para los 40 había un ¿Tú crees? colosal. ¿Tú crees? Porque mira que hay muchos Rivera y Rodríguez, hay muchas R en Puerto Rico. Sí, pero imagínate, esa gente yo creo que casi todos son de la misma casa, porque de ahí sale el papá de Joey Rivera, que fue un Ok. buen jugador de voleibol, el mismo Joey, que en paz descanse, Dios lo tenga la gloria, mi gran amigo. Y caramba, antes de Joey fallecer nos encontramos como 10 días antes, estuvimos compartiendo una actividad los voleibolistas y me dijo, Iván, tengo un montón de historias que te la voy a dar, tenemos que vernos. Y lamentablemente pues vino el accidente donde falleció y no pudimos. Pero según Naranjito tenía esta área, y aquí te va a dar un detalle que te quiero decir, también en el sur la había, ¿no? O sea, se desarrollaban equipos, se comunicaban y había esa competencia. Dice que para 1937 y el 38 jugaban los siguientes equipos, la YMCA. Y la YMCA, esto tenemos que resaltarlo, cuando vino el voleibol superior, que se llamaba preolímpico, la YMCA tenía su propio torneo. Eran 2 torneos diferentes. Ok. Y eso ha generado confusión en la vieja guardia, porque hay viejitos de aquella época que me decían, pero nosotros ganamos invicto en tal torneo, y la data que yo tengo no lo refleja. Pero entonces, cuando encuentro información de la YMCA, que veo que quedaron campeones, sí puedo relacionar ese mismo año a que fue en la YMCA donde quedaron invictos. O sea, que habían 2 torneos, el de la YMCA y el preolímpico. Y como te dije ahorita, en San Juan estaba el Club Náutico, estaba el Resage. Ves que eran o clubes o sectores. Y mira qué interesante, Irán Bison jugó. Había un equipo que se llamaba el White Horse y el otro, como te dije anteriormente, que era el Army, y me da la impresión que ese equipo venía de una de las bases que había en el área norte. Y Naranjito comenzó en el 38, como dice aquí, jugando primera categoría, fue en el torneo que se convirtió en un torneo insular. También estaba Aguada, Yauco, que fueron campeón y subcampeón. Naranjito quedó tercero,
Y hay unos jugadores que jugaban con Aguada, y de Aguada se habla muy poco en el voleibol, como Ramón Dómenech, Efraín Delis y Ramón Epiglacio, que pues participaban en esa época. De estas Sí, personas poco se conoce, ellos muchos pasaron al olvido porque no había pues, ese mercadeo, esa promoción que tenemos ahora con los jugadores. Ahora, pues tú te dejas ver Piqui Soto, que es el que más se nombra, Vitito, Osi Antonetti, pero pues lógicamente la época a veces se convierte en traidor de otros. sí, exacto. O sea que para esta época, basado en la información que he podido leer de tu página, dominaba se desarrolla el voleibol en el centro y sur, pero no es que hasta el 38 que entonces Aguada se pone en el mapa con el equipo campeón, ¿correcto? Sí, y ese equipo de Aguada desapareció Ok, con el tiempo, y eso también es importante porque ahí te da a entender que pueblos como Yauco y como Naranjito, por eso hay una batalla de quién es la cuna del voleibol. Y los dos tuvieron parte de ser cuna del voleibol, pero son los equipos que más se han mantenido a través de esos décadas. Y ahí es donde sale el mérito. Porque yo puedo haber nacido o como Pilar, ¿ves? Y de momento desaparecí a los 3 años. Pues desapareciste con la historia. Pero a estos nombres mantenerse por décadas y décadas y décadas, pues entonces le da ese tributo de ser los pilares y como diríamos, los dueños de la historia del voleibol. pues muy bien. Está excelente. Vamos ahora, ya discutimos la época de 1915 al 29, de 1930 al 1939. Ahora vamos a pasar a 1940 al 1957, ¿ok? Y como podemos observar, ya las fotografías pues, van mejorando, ¿verdad? La calidad. Este, vamos a hablar de esta época un poquito, Iván. ¿Qué fue lo más importante que surgió en esta época? Porque es lo que ocurre antes de que se forma la federación. Mira, no sé si, déjame ver si estamos con la foto tuya. Esa foto que tienes ahí, yo trabajé en esa escuela, ¿ok? Esa es la cancha ya desaparecida del residencial Doctor Sein de Lares. ¿Ok? Ese fue mi área de trabajo por muchos años en Lares, ¿ok? Esa cancha estuvo prácticamente casi así. Inclusive mi papá y yo, cuando vino el huracán, creo que fue Hugo, que hizo mucho daño, nos venimos a esa cancha para que pudiera ver clases, porque los nenes del caserío estaban gialengo por allí, y entonces se metían en la cancha a fijarse en los palos, y nosotros conseguimos una sierra y lo pusimos bien, bien chévere. Creo que fue para George. Y entonces pusimos eso bien, bien adaptado, y yo daba clase, yo iba a la escuela, me presentaba, no había gente, y cogía a los nenes del caserío y le daba la clase de educación física, porque aunque el sistema estaba detenido, pues yo lo cogía por las mañanas y me quedaba a par de horitas con mi papá y un compañero que iba, y le dábamos la clase de educación física. Los nenes estaban bien contentos. Pero eso ya es más después, eso ya, como ves ahí, en 1947. Pero regresando al superior, que ya se jugaba, Naranjito tenía el nombre de All Naranjito. Como dice aquí, el uniforme era color negro con letras blancas, y fue donado por un señor que se llamaba Paco Torres, dueño de una fábrica de pantalones marca Royal Pants. Y yo me imagino que cada pueblo tendría una historia similar a la de Naranjito para poder formar su equipo. El equipo, los fanáticos le llamaban al equipo el Royal. Luego de Don Paco, pues se convirtió a apoderado, y como pues todos sabemos, el apoderado es la persona que se envuelve en facilitarle la competencia a los jugadores, sea buscando dinero, sea haciendo conexiones, etcétera. Claro. Yo me imagino que para aquella época pues jugarían por una merienda. No creo que haya jugadores que para esa época cobraran cantidades exorbitantes de dinero. Ya eso entiendo que vino más
más adelante. Okay. Y de ahí te habla de ciertos jugadores, como son Santos Vallés y Barón Vallés. Por eso te dije que esos nombres eran bien importantes, porque esas personas eran los ídolos de Naranjito del voleibol. Y tengo entendido que fueron las personas que lograron traer los refuerzos yugoslavos, que luego en el 59 participaron, y trajo una polémica donde el equipo de Yauco no quiso entrar a juego porque ellos no estaban de acuerdo con esos refuerzos. Pero de eso hablamos ahorita. Okay. Dice aquí que ya para el 1946 Corozal ya estaba echando su pluma en el voleibol, y vemos la foto de un equipo que era una sola familia, que eran los hermanos Díaz, donde su papá era el dirigente, y los 6 hermanos, que me imagino que serían de edades consecutivas, eran los que jugaban. Y como podemos ver, fíjate, ahí se jugó en pantalones cortos. Eso te iba a mencionar, que ya entonces estamos entrando a la era en donde ya no es pantalón largo, y entonces Desaparecía. nos volvemos al pantalón corto. Quiero que enfaticemos en esta época la selección nacional. La foto que tengo aquí proyectando es el equipo que participó en Barranquilla, Colombia, en el 1946. Sí. ¿Qué puedes decir del proceso del desarrollo de la selección de Puerto Rico en esa época? Ok, bien importante que se conozca que lógicamente cuando ya el voleibol empieza a coger auge, pues ya se juega en otros países y empiezan los contactos y las invitaciones. Si ves la foto anterior, que hay una gente jugando frente a una estructura al aire libre, esa es la selección de Puerto Rico jugando ante una selección de México. ¿Ok? Y como podemos observar, era rústico. ¿Ves? Es el árbitro principal que está de pie, no está en un andamio. La malla no tiene el componente de la antena, o sea, se jugaba sin antena. Vemos el árbitro auxiliar enñangotado en una esquinita. No, Y lo no más era, y no interesante. estaba, y perdona que te interrumpa, Iván, la malla tampoco estaba tensa, No. se veía más bajita en el centro. Sí, era lo más tensa que ellos podían hacerle la fuerza, y es correcto. Uh-huh. Y lo más interesante era que los fanáticos estaban al borde de la orilla, que si tú te tirabas a salvar una bola, pues me imagino que tiene que haber un par de dientes que deben haber. No, mira, y si te fijas el árbitro, mira el árbitro en la parte de abajo Sí, enyangotados. en Sí, era así. O sea que eran peculiaridades, y eso pues lleva a lo que ahora es totalmente diferente, se convierte en una evolución. Estos equipos de Puerto Rico, como dice aquí, pues fue en 1946 a Barranquilla, Colombia. Esos datos los tengo más adelante en, en, en una de las secciones, porque Okay. uno de los puntos que yo me dediqué a trabajar fue la cuestión esta de eh, sacar año tras año cómo nuestros seleccionados nacionales lucieron en el voleibol. Y tendría que ponerme a buscarlo con calma aquí. No te preocupes, Pero vamos a pasar a la faceta continuar con la faceta de la selección, del sí, vamos a desarrollo de la quedarnos selección atrás. Pero nacional. Sí. ya esos datos de selecciones, pues los récords creo que los tengo casi completos y están por ahí. Pues como tú vas a ver, esta selección del 46 destaca Ramón Domenech, que era un jugador bien importante. Germán el Indio Vázquez, quien luego fue presidente de la federación, era yaucano, él era dentista, y don Germán fue el que creó los indios de Yauco, porque Yauco se dividió entre indios y cafeteros, y eso Okay. causó otras polémicas históricas, pero don Germán pues fue el creador de los indios. Está don Fernando Belvis, que es el papá de Papote Belvis, de las juntas. Santos Vallés, que me cuentan que fue el mejor jugador que tenía Puerto Rico en aquel entonces. También está Chichi Rivera, que es el papá de Joey, que en paz descansen ambos. Ramón Vallés, Roberto Rivera, que era
perdóname, Rubén Gaglioni, que era de Yauco, y Johnny Aguilera, que era de Yauco, y Raúl Pipo de Olivera, que era de Yauco. O sea que ahí ya tú ves que se unía todo el mundo y competían como Puerto Rico. Y esas experiencias pues fueron desarrollando en lo que ahora vienen siendo las selecciones mayores. Eso fue el comienzo. Muy bien. Ok. Vamos a pasar ahora al año 1958, pero antes quiero mencionar este dato que está también en la página del señor Iván Jiménez, en donde es bien importante enfatizar, antes de 1958, que es donde vamos a pasar ahora a tener un temita bueno, interesante, que es donde se funda la federación. Antes de la federación, la entidad que regía el voleibol se llamaba Asociación Deportiva del Norte y la Asociación Deportiva del Sur. Todo eso bajo la Comisión de Recreo y Deportes Públicos. ¿Qué es lo que es recreación y deporte? Perfecto. ¿Qué es lo recreación y deporte? Ok, pues ya estamos en la misma página. Ok. Pues y ese dato ahora que estás trayendo, sí. Perdona que te interrumpe, es bien interesante porque ahora hubo una polémica en corte de quién regía los destinos de la federación, del voleibol en Puerto Rico, si era la federación o el departamento de recreación. ¿Ves? Y antes de la federación, pues ya sabemos que los regía lo que es ahora el departamento de recreación y deportes. Ok, pues entonces vamos a movernos ahora al 1958, en donde se funda la Federación Puertorriqueña, como le llama Iván en su página, el nacimiento de la FPV. Iván, vamos a hablar un poquito de esto. Cuéntame lo que quieras dialogar y yo te tengo unas preguntitas. Sí, como vas a ver en esta foto, que es sumamente importante en el medio atrás, está ahí nuevamente Juan Germán Vázquez como parte de ese grupo que formó la primera junta de directores de la federación y luego de eso lo llevó a ser el presidente. Está también el papá de Papo de Belvis, Ramón Belvis, que era de adjuntas y fue un tremendo formador del deporte, histórico del deporte en adjuntas. Tenemos al Indio en el centro y tenemos Alejandrino Ramón. Alejandrino Ramón jugaba voleibol con los equipos del área metropolitana, especialmente con el San Juan. Y fue un personaje bien importante para esa época. Y tenía liderato y cayó en esa primera junta. También te tiene a Fernando Jiménez, al licenciado José Purcell y al doctor Guillermo Calderón. Y entiendo que fue Purcell el primer presidente que tuvo la federación en ese entonces. De ahí, este grupo pues va transformándose, los pensamientos van cambiando, los intereses también comienzan a ser diferentes y entonces el voleibol empieza a tomar otro giro. ¿Ves? Ya el interés competitivo, el que yo quiero ser el campeón, que mi equipo tenga ciertos beneficios, fue entonces apoderándose de quizá los primeros pensamientos que tuvieron estas personas. Y generó lo que es ahora el voleibol también. Como podrás ver también, vemos la cancha de Yauco. Ya la gente estaba en los bleachers. En San Germán se jugaba así el baloncesto. Había una cancha al lado del colegio donde yo trabajaba, donde ahí jugaba el equipo de San Germán. Y ahí pues se jugaba, como ves, ya la malla está más tensa. Se jugaba al aire libre y había un poquito más de control con la fanaticada y como vemos hay un oficial de la policía. Por lo tanto, esa parte de policía es bien importante porque como te dije anteriormente, los intereses fueron cambiando y entonces pues surgían las disputas y las peleas y había que estar interviniendo pues con la fanaticada
porque pues se formaban sus peleitas. Ok, Iván, no sé si tienes la información, tú me dices sí o no, cuando se funda la federación, ¿se funda solamente para traer el voleibol superior y los torneos en las escuelas o se desarrolla lo que ahora conocemos como categorías menores para el desarrollo? No, no, eso de categorías menores, eso no existía. ¿Ok? Eso era en la escuela. Las escuelas y de la Por escuela ejemplo, pasaban a superior. claro, tú te desarrollabas poco a poco como pudieras con lo que el maestro te enseñara, lo que tú veías del juego, e imitabas lo que pues hacían los jugadores. Por ejemplo, como te mencioné anteriormente, antes no había pase de antebrazo, pues todos aprendían a que había que volear. Por ejemplo, cuando Raúl Rodríguez jugaba, él estuvo en esas dos épocas. Estuvo antes del pase de antebrazo y luego del pase de antebrazo. En esa nueva generación, ese pase de antebrazo comienza luego del 1962, si no me equivoco. Pues entra un grupo que es el de Pancho Genay, y esa generación comienza a usar el pase de antebrazo y hubo jugadores que no se adaptaron. Si ves en una de las fotos más abajo, vamos a ver que uno de los refuerzos que trajo el equipo de Naranjito, que era un yugoslavo, le estaba enseñando la técnica del saque a los jugadores. Y vas a ver que había jugadores uniformados con el uniforme de Yauco y vas a ver uniformados con el uniforme de Puerto Rico. O sea que esa entrada de estos jugadores del exterior, que aunque fue protestado por algunos, sí trajo también ciertos beneficios porque ciertas técnicas que ellos utilizaban, pues se fueron adaptando también aquí en Puerto Rico. Y eso pues ayudó a crecer el voleibol. Ok. Cabe, ¿verdad?, señalar que todo esto está ocurriendo después que se funda la Constitución del Estado Libre Asociado, ¿verdad? Que fue en 1952. Y de ahí es que empiezan las leyes, ¿verdad? Y ahí es que entiendo, Iván, que pues la Constitución ayuda a que se crean mecanismos y organismos internos en la isla, ¿verdad? Y por eso es que se funda la federación como una entidad legal, ¿verdad? Sí, yo entiendo que sí, que es así, pero esto trae otras cosas, ¿no? Porque como te dije anteriormente, empiezan los intereses, se pasa la papa. Mira, quédate tú mejor con esto, porque realmente para mí es muy pesado. Recuerda, esto es muy importante. Puerto Rico es un país muy político Ujú, y hay cambio político constante. ujú. Puede ser, por ejemplo, que esté un mismo partido, pero a veces la presión ciudadana hace que ciertos directores de agencia pues tengan que salir y el que viene con otros pensamientos. Entonces, pues a veces se imponen al mandato que le da el líder o a veces el líder le dice, mira, tira para adelante que yo tengo que bregar acá con la política que es muy difícil o lo que tú hagas, pues yo lo doy por bueno. ¿Ven? Y ahí vienen estos otros problemas. El otro punto que es bien importante es la cuestión del Comité Olímpico. La entrada del Comité Olímpico le da una fuerza bien importante a las federaciones. ¿Ves? Porque, por ejemplo, el DRD no tiene competencias internacionales, pero sí el Comité Olímpico tiene competencias internacionales y entonces ahí la Federación de Voleibol va de la mano con el Comité Olímpico. Mm. Y entonces ahí ellos pues cogen esa fuerza. Que se ha trastocado eso en otros temas que están sucediendo y no son pues, los adecuados y de mejora, pues ya es otra historia. O sea, que es interesante porque al principio el DRD tiene el control, ¿verdad? Y es el que empieza a desarrollar, trabajando con la historia del voleibol, pero entonces una vez la federación se funda, ya la federación empieza a pensar, espérate, ya yo tengo que irme fuera de Puerto Rico y representar el país, entonces ahí se tiene que ir con el Comité Olímpico y ahí es que comienzan las disputas. Claro, y entonces también es muy importante las ayudas económicas, porque a veces el gobierno te podía ayudar económicamente para unos viajes y en ocasiones había austeridad y no se podía. Ok, O no hubiera austeridad, o quizá no había ni siquiera el interés para ayudar a la federación, porque esto es otro punto. sí. Este federativo tiene unos pensamientos que a mí no me agradan y no lo voy a ayudar.
El Comité Olímpico no. Ya el Comité Olímpico se rige por unas normas y esas normas pues son equitativas para las ciertas federaciones y ahí no puede haber discriminación. Ok. ¿Tienes la fecha de cuándo es que la federación introduce el desarrollo como categoría en las categorías menores? O sea, desarrolla ese concepto de categorías menores, clubes. Sí, fecha exacta no te la puedo decir porque no tengo esa data, pero sí viví una época donde ya la federación bajo Lulo Mendoza y es más, te voy a decir más, bajo el Indio Vázquez, ya tenía cada equipo tenía derecho o la responsabilidad de tener ciertas categorías. Esas categorías, ajá. O sea, que de ahí es que comienza que los equipos de superior desarrollan las categorías para en el futuro traerlos al equipo mayor. Bueno, yo me imagino que en un momento dado, unos por interés propio, porque yo entiendo que alguien tiene que haber dicho, espérate, es negocio para mí desarrollar los muchachos de la comunidad, que eso nosotros lo hicimos, y a la larga ese jugador me va a salir más económico, por lo menos los primeros años. Claro. Y también puede ser que al haber competencias internacionales, también hubieran competencias internacionales de un nivel más joven, y entonces se trajera el pensamiento de la idea y dijeran, mira, vamos a implementar las categorías. Esas categorías se llamaban antes primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. Bien, bajo la presidencia del Indio Vázquez, yo tuve la oportunidad de dirigir primera categoría. Sí se jugaba segunda categoría, pero no recuerdo, no está en mi pensamiento si en esa época había lo que sería tercera categoría. Ok. Luego de eso, cuando entra Lulo, sí me consta que había tercera categoría, había segunda y había primera. Y luego, ya la salida de Lulo y en la entrada de Beltrán, ya tú tenías para desarrollar de 5 categorías, tenías que hacer 3. Ok, entonces no es hasta que llega Carlos Beltrán que el voleibol comienza a tener como que un poco más de organización, porque mencionas que Carlos Beltrán entonces comienza a trabajar el aspecto de estadística. Vamos a empezar a recolectar data y, ¿verdad? De los juegos y el proceso de sorteo. ¿Cómo era entonces el sorteo, por ejemplo, antes? Sí. Los apoderados buscaban jugadores No, por todos antes lados. de Beltrán no había sorteo. Exacto. ¿Cómo era antes de Beltrán? Pues se cambiaban los jugadores. Ahí, hey, te llamo o Y te te llaman por escribo. teléfono y a mí me interesa fulano, yo tengo a este para dártelo, ¿ves? Entonces el Ok. jugador te llegaba al equipo, a veces lo dejaban libre, el jugador hacía cierta negociación con el apoderado, yo te juego esta temporada por tanto chavo y me voy. O sucedía como sucedió en mi pueblo, que 2 jugadores se le metieron en el negocio al apoderado y no nos vamos de aquí hasta que no nos deje ir. Me firma una carta que me deja la agencia libre y se acabó. Y el tipo me hizo el cuento, me dijo, mira, Iván, tuve que darle el licenciamiento a los 2 y se fueron. Y entonces ellos jugaban donde quisieran. Eso entonces eran negocios bajo presión. Otros bajo buena fe. Pero Sí. entonces ya eso cambia. Ok. Y cabe resaltar, y quiero, ¿verdad? Porque no le quiero restar mérito a Lulo Mendoza. Lulo tuvo una federación bastante bien organizada. Ok. Y tengo que darle el crédito que bajo Lulo Mendoza se jugó bajo 2 divisiones y llegó a haber 16 equipos, que es el número más alto de equipos que ha tenido Puerto Rico. Eso fue en los Y 80, ¿verdad? sí, en los años 80, inclusive una vez había 16 equipos en la misma división. Sí, sí. Entonces, desde que surge, vamos a hacer 2 divisiones. Se hacen 2 divisiones que para mí eso fue un palo, fue excelente y es algo que se puede hacer ahora en la federación, con la Liga Puertorriqueña y con la Federación de Voleibol. Y en vez de tener esa pelea de que la Val y el déjame, no, vamos a armonizar y vamos a llevar algo, a ver si sale algo positivo, porque en aquella época fue positivo. Claro, cuando Lulo sale y entra Carlos, pues Carlos tiene una visión totalmente diferente a la que tenía Lulo. La visión de Lulo era más hacia el aficionismo. La de Carlos Beltrán es más hacia el profesionalismo. Y el profesionalismo no es en el aspecto solamente de que tú cobres una cantidad de dinero, es de vender
el deporte hacia el auspiciador y que ese auspiciador se convierta en parte de la federación. La clave está en que venga una persona que tenga lo que hacía Lulo y lo que hacía Beltrán. Puede sí, pues no, y vuelvo y te digo, Lulo tenía unos buenos pensamientos, Carlos Beltrán los tenía también. Lo que pasa, Por sí, eso, vamos a ponerlo de esa manera, sí, porque Beltrán tenía más el pensamiento de reducir franquicias. ¿Por qué? Y esto es bien importante. Porque si yo tengo un negocio, una compañía a nivel nacional me auspicia, vamos a poner la cerveza, pues ese dinero tenía que dividirse entre la cantidad de equipos que estuvieran activos. Bien, por ejemplo, cuando yo estaba como apoderado, que Carlos era el presidente, que era la compañía, nos daba $6,000 a cada equipo, más unas cajas de cerveza. Pero la compañía cervecera que yo tenía antes de ellos me daba 10,000 pesos. ¿Entiendes? Yo tuve que perder 4,000 para entrar y dar la mano al colectivo. ¿Ves? sí. Entonces, por ejemplo, equipos que no tenían la facilidad o la fuerza de auspiciadores, pues se beneficiaban. Pero entonces yo entiendo que Beltrán empezó a percatarse de que también hubo equipos que no se esforzaban en crecer. Les dio la oportunidad de que crecieran, no crecieron por X o Y razón, que no las voy a poner en juicio ahora, porque ni me consta ni lo veo saludable, pero ahí entonces puede venir el pensamiento de Carlos de decir, no, necesitamos menos equipos, pero que la liga sea más competitiva. En este momento dado, donde el voleibol está pasando por una crisis, donde los últimos 2 torneos se han hecho empujones por las situaciones que nos han caído encima también. Entiendo que entre Beltrán y César hubo una época que no fue muy saludable para el voleibol en general y creó pues una situación y una circunstancia que se ha perdido de todo, desde las estadísticas hasta el respeto hacia la institución. Nos caen los huracanes, ahora nos cae una pandemia, pues esperemos que esto se desaparezca y entonces nos lleve a un pensamiento colectivo de que entonces tenemos que crecer, tenemos que dejar atrás las cosas negativas y empezar a tratar de buscar la alternativa, y una alternativa que yo veo sería viable, unificar la liga puertorriqueña con el voleibol superior e inclusive yo digo más, yo creo que la federación debe separarse de la liga. Deben ser dos entes diferentes. Porque yo veo que en este caso César pone dinero, muchos apoderados no cooperan con él y entonces no se está progresando. Yo creo que si César va a seguir al mando, debe hacerlo de la federación como tal y dejarle la liga al masculino y al femenino y que ya los apoderados ajusten los pantalones y empiecen a hacer crecer el voleibol como es. Pero también debemos contar con la liga puertorriqueña, que yo creo que está haciendo buena función. Sí, la liga puertorriqueña está haciendo buena función. Obviamente, los equipos que juegan son con jugadores del pueblo. Es requisito de que tienen que tener cierta cantidad de jugadores del pueblo y obviamente, pues eso va a llenar las canchas. Yo entiendo que el voleibol superior tiene varias cosas. La primera es que el voleibol superior tiene que evaluar el pueblo en donde están los equipos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estoy de acuerdo, sí, no, con lo que acabas de mencionar, pero sí, podría ser. El voleibol superior debería ser una liga profesional general en Puerto Rico, manejada por los apoderados, como ahora mismo lo manejan. Pero el concepto de la liga puertorriqueña debería ser el concepto de la federación, ¿ves? Entonces, ya si eso pasa, si se saca el voleibol superior, es como eliminar la puertorriqueña, porque la federación va a empezar a hacer lo mismo que está haciendo la liga puertorriqueña. Y ese es el aspecto que tiene que estar, ¿verdad? La línea bien fina en donde se tiene que Que tienen que evaluar. armonizarla, Sí. ponerse de acuerdo y cambiar el reglamento. Y todo, echar un poquito al lado los intereses personales. Y te voy a decir una cosa, esos intereses personales en este momento
son bien contradictorios, porque mira, ahora mismo Corozal venía en femenino y le hicieron la vida imposible a esa pobre muchacha. Sí, pero hay que ver, ¿verdad? Cómo todo este proceso, ¿verdad? César lo puede manejar. Pero sí, obviamente la federación tiene que tener una liga en donde los jugadores miren, ¿verdad? A ser parte de. Simplemente hay que manejarla de una manera diferente, ¿verdad? Y tenemos mucha fe de que César es una persona que puede tratar de comenzar un movimiento en lo que le quede de presidente. No sé si va a ser electo nuevamente para la presidencia. Mira, Iván, vamos ahora a pasar a dos temitas que tengo rapidito para entonces irnos a lo del Voleibol Fantasy, ¿ok? Quiero que nos vayamos en tu página al 1962 y hablemos un poquito de la rivalidad que había entre Yauco y Ponce en esa época. Háblame un poquito de este concepto de rivalidad que tú estás trayendo a tu página y por qué lo estás trayendo. Ok, quiero hacer claro, y esto es bien importante, las rivalidades que yo estoy presentando aquí son tanto en series finales, semifinales, como en series regular. Okay. Hay unas rivalidades que no están presentes en esta página, que son rivalidades de pueblos cercanos. Por ejemplo, Yauco y Guayanilla. Yauco y Guayanilla tenían una rivalidad, lógicamente, por colindancia, era bien interesante. Como dijo Willin el otro día en una entrevista que le hicieron, la mitad de la casa de él estaba en Guayanilla y la otra mitad estaba en Yauco. Y eso era una rivalidad bien interesante. También estaba la rivalidad, que para mí es la rivalidad más fuerte que ha habido en toda la historia del voleibol, que es la de Corozal y Naranjito, porque esa parte de ser equipo con una lucha por ser equipos competitivos, era una lucha por ser vecinos. O sea que esos se enfrentaban en fogueo, en serie regular, sí, y en todo tipo de serie, que si había round robin, que si había serie final, etcétera. ¿Quién dominaba la montaña? Pues sí, ¿quién dominaba la montaña? Y entonces, en este caso de Yauco y Ponce, era quien dominaba el sur. ¿Ves? Exacto. Esas rivalidades, como vas a ver, empezó en el 62 y terminó en el 66. O sea que comparada con la de Naranjito y Corozal, pues es una rivalidad corta. Aparte de eso, también vino la de Naranjito y Yauco, que fue también una bastante fuerte y de muchas peleas, etcétera. Porque entonces ahí era quien controlaba la isla. O sea, Yauco controla el sur, Naranjito controla el norte, y el que gane de esos dos es el que va a controlar en Puerto Rico. En este caso de Yauco y Ponce era quien controlaba la zona sur. ¿Ves? Y esas series, como te dije anteriormente, no solo se jugaban bajo el torneo de la federación, sino también tenían el torneo regional, que era auspiciado en muchas ocasiones por la YMCA. Ok, esta foto que está ahí es de los cafeteros de Yauco, de 1962. Iván, cuando todas las rivalidades, estás hablando obviamente de la cantidad de veces que competían, este equipo tiene que ganar para poder pasar, representar la división en otra faceta del torneo, ¿verdad? Y también mencionas que había muchas peleas. ¿Eso era lo que tú entiendes que eso era lo que le gustaba al fanático en esa época? ¿Verlos pelear? No, yo entiendo que no era lo que le gustaba verlos en ese momento, pero era parte de la idiosincrasia del puertorriqueño. O sea, si yo no te gano jugando, te tengo que ganar la bofeta. En algo te tengo que ganar. En algo te voy a ganar. Acuérdate de otra cosa bien importante. Wow. Los jugadores quedaban muy cerca de los fanáticos en esa época. O sea, el fanático estaba bien cerca del jugador. Muy bien. Y tenían, ¿cómo te digo? Más, pues estaban más expuestos. Más cercanía, está más acceso, lo pueden tocar. Cosas, y entonces trataban de intimidarte, que eso no terminó en aquella época, eso hasta el otro día sucedía.
Por ejemplo, cuando yo era apoderado, que yo fui apoderado hasta el 98, en el 97 todavía se peleaba al puño donde fuera. Y eso pues no es bueno porque la mentalidad que se estaba tratando de llevar en esa época por la federación era que el espectáculo era uno familiar y yo no voy a llevar a mi familia a coger un golpe a una actividad, ¿no? Eso también es importante. Había entonces un lapso de tiempo histórico donde estaba la familia por un lado y por el otro lado estaban los tipos que iban a agitar, a beber y quizá no a disfrutar del espectáculo de la forma que era la correcta. Entonces, pues eso pues trajo también quizá un efecto donde yo como padre decía, no, no, yo voy al juego solo, pero los nenes no los llevo, porque Sí, me los sí. pueden a golpear. Yo, mira, Hubo yo, una época ajá. la, donde San Sebastián eliminó a Corozal en un juego decisivo en Ponce y en la celebración se zafó un tiro y mataron a un fanático de San Sebastián que iba montado en un jeep. O sea, que fue accidental, pues, pero eso eran situaciones, como disparar tiros al aire en Navidad, en la despedida de año. O sea, son cosas que no son favorables. Sí, claro, te traigo esto porque, ¿verdad? Cuando yo comencé a ver juegos en vivo, eso era ley de vida, tú ¿sabes? Siempre era una pelea, incluso hasta del mismo equipo. Yo recuerdo una vez estaba en el Pedrín Zorrilla y era un juego de San Juan contra Naranjito. Pedrín Zorrilla es el que está al lado del Clemente, ¿verdad? Ese es el que Sí. está allí. Era San Juan con Naranjito y yo, Ángel Ajá, era el colocador de San Juan y de momento piden un tiempo y él va para el banco y se entra a puño con uno, no recuerdo quién fue el compañero de equipo, pero ahí literalmente que los de Naranjito tienen que venir a separarlo, ¿sabes? Entonces yo, y eso era cada rato que tú ibas a un juego, era pelea entre ellos o con el fanático, por eso es que traigo la pregunta, porque parecía como que era algo que lo hacían porque la gente fuera más a las canchas, porque era literalmente todos los juegos había un problema. Lo que pasa es que entonces la federación ahí te multaba bastante fuerte. Si Ok, eso sucedía, te lo hacían saber de una manera que te dolía, te dolía en el bolsillo. Ahora, también tenemos que tener el aspecto de que en los juegos iba gente a apostar. Yo tengo una anécdota de un personaje, no voy a mencionar el nombre porque claro. la persona está viva tampoco sería justo si estuviera muerto hablarlo No, de exacto, esto, pero aunque tuviese muerta. este personaje va a Naranjito y apuesta $5,000 a el equipo de Lares contra Naranjito en una inauguración. Y la persona que anda con él es el que me hace el cuento. Me dice, este está loco, este vino y le puso $5,000 en la mano a unos tipos allí. Entonces la jugada era que habían tres personas. Vamos a suponer los dos apostadores y el que retiene el dinero. Ese que retiene el dinero, según me cuenta el amigo, él coge un dinero del que gana, del monto. Juan puso 5,000, Pedro puso 5,000 y José los guarda. Cuando se acaba el juego, José se los entrega al ganador, pero de esos 5,000 le toca un dinerito a él. Ah, claro. Pero tú sabes que tú apostar 5,000 billetes. Wow. No, En no la sé. política se apostaba si No sé. ganaba la pava o ganaba la palma. Y hubo gente, yo sé de uno en la área que perdió la casa. O sea, Ay, porque mi el madre. fanatismo lleva a esto. Entonces también ese fanatismo, el tú no querer ceder, lleva a la pelea. Si yo me pongo a hacer las historias de los motines que yo vi en el tiempo que estuve en el voleibol, tenemos que estar 5 o 6 días hablando. No, sí, no vamos a hacer eso, Formaban unas peleas violentas. pero yo sé que tú repartiste un par de cocotazos. Y me dieron también un par de computazos. En Ensenada tenía que brincar Eso te lo contó Kenneth. Este, tenía que brincar la verja a pelear con los fanáticos. Y es fuerte porque tú no quieres eso. Pero los tipos te gritaban cosas y tú no te podías quedar callado. O sea, yo Sí. vi un amigo mío, yo vi esto, o yo cubría periódico, yo cubría el periódico El Mundo y El Nuevo Día. Yo escribía para ambos. Y en un juego que fui a una cancha, a un compañero coach que dirigía a uno de los equipos, vino un fanático por detrás y me dio un planazo por la cabeza. Y yo dije, diablo, ¿qué es esto? Pero ya era común.
En Corozal se formaban peleas entre Lares y en la serie. Tengo Sí. fotos con gente con la cabeza rajada y cosas así. Pero pues eso, no, ese tiempo no debe volver. No, no debería. No. No debe volver porque no es lo saludable y yo quiero que la fanaticada vaya a disfrutar del espectáculo, Sí, no no a debe sufrir en volver. un espectáculo. No debe volver, pero si en algún momento se vuelven a llenar las canchas como antes, ¿verdad? Que Sí, va a suceder. el producto del voleibol suba, pues va a haber que poner muchas restricciones porque va a subir. Porque yo recuerdo cuando en masculino entra Arecibo, aquel coliseo, eso se llenaba del voleibol masculino y eso era, si no era dentro de la cancha, era en el parking. Los motines, o sea, era... Es que el fanático es algo serio y más boricua. Mira, vamos, pero Iván, no te preocupes que ya no vas a coger más cocotazos ni vas a dar más, ¿ok? Porque ya tú estás fuera de Esperamos en todo Dios. eso. Esperemos en Dios, Dios te proteja. Ok, mira, vamos, antes de terminar con el tema muy interesante que tuvimos de la historia, te voy a poner esta foto de cancha bajo techo. ¿Cuándo es que por fin el voleibol empieza a utilizar canchas bajo techo? Obviamente, estoy sumamente seguro, y tú me dices si estoy erróneo, las canchas bajo techo empiezan más con la idea del baloncesto, ¿verdad? Y el voleibol la usa. Es correcto, el voleibol cogió PON. Eso es así. En Lares, por ejemplo, esa que tú ves ahí, que es la de Lares, curiosamente, esto es interesante, pero es así, el voleibol ya se jugaba, pero entonces llega un equipo de baloncesto de primera categoría donde Quijote Morales jugó, y entonces donde se animan a que como ya había dos deportes, vamos a techar la cancha. Esa la cancha liqueaba y había que trepar gente al techo a ponerle chicle y cositas para que el agua se desviara y no cayera dentro de la cancha. Yo Chicle. dirigía Ensenada y Ensenada era al aire libre. Y eso fue en 1985. Yo creo que fue la última cancha que estuvo jugándose sin techo. Pero ya para, yo te diría del 70 y pico en adelante, los años 70, ya empezaron a usarse canchas bajo techo, canchas que eran de baloncesto, le pintaban las líneas, hacían los rotos y se adaptaban para el voleibol. Entonces los pueblos pequeños como Lares, adjuntas que tenían canchas pues pequeñas, pues entonces yo me imagino que los alcaldes se dieron a la tarea de techarlas. ¿Por qué? Porque recuerda, en Lares llueve casi todos los días. En la Junta, ni te digo, llueve más que acá. Entonces, tú no podías estar secando las canchas como se Sí. hacía antes con papel de periódico. Este, Tú sabes, se las ingeniaban para poder hacer el juego. Gracias a Dios en Ensenada no llovía mucho, pero yo tuve un par de juegos donde llovió y hubo que esperar como una hora en lo que la cancha se secaba, Sí, se metía la humedad esa, no se veía nada. tuvo que haber sido bien horrible porque era esperar que la cancha se secara y para colmo tenías que jugar punto a punto. Sí, Que era más entonces, largo el por juego. ejemplo, gracias a Dios, una de las veces que llovió en Ensenada fue con Corozal. Que ahí yo me puse a hablar con Julio y me puse a hablar con Tomás Martínez y eso, que ahí fue que yo los conocí, pues yo era fanático de ellos, pero yo los tenía en contra, pero yo no tenía, todavía no los conocía. Y en esos momentos uno se ponía a hablar con ellos. Y en Ensenada, al lado de la cancha, había una estructura y ahí guardaban todos los periódicos. Okay. Todos los periódicos que sobraban se guardaban ahí porque eran para limpiar la cancha. Y yo recuerdo que Julio estaba loco por irse. Y nos pusimos a hablar y decía, que esta lluvia, que si este que el otro. Pero el juego duró menos de una hora. Yo creo que en 50 minutos ya nos habían despachado. O sea, ellos que nos tiraron a matar. Y eso me llamaba mucho la atención del equipo Corozal, porque Corozal no te perdona. No Si te tú querías perdona. ganar, tenías que jugar ahí duro con ellos. Muy bien. Iván, gracias por toda esa historia, ¿verdad? Que compartiste conmigo y con nosotros, los que nos están viendo. Te deseo mucho éxito con esta página y, ¿verdad? Los exhorto a que vayan a la página del señor Iván Jiménez y lo apoyen durante todo este proceso. Y porque es muy importante tener esta historia viva, ¿verdad? Y yo, para mí, esto ha sido una educación también. Y estoy muy agradecido por esa información que tú tienes
¿verdad? Que tiene en esa página, porque las personas que de verdad tienen interés en el conocimiento del voleibol están muy agradecidas. ¿Ok? Así que muchas gracias. Sigue hacia adelante con ese proyecto. No, gracias a ti por darme esa oportunidad. Yo te voy a enviar por el Messenger ciertas datas para que la tengas. Claro. Ahí te está llegando una de las selecciones nacionales, etcétera, una información que yo copié, porque nos puede servir de guía para no repetir los errores del pasado, para que esa evolución venga positiva y no sigamos siendo un equipo centroamericano, que subamos a un nivel panamericano de calibre o un Norseca de calibre o un nivel mundial. Muy bien. Yo entiendo que Bolimanía puede trabajar contigo en muchos aspectos de esto, como las revistas, ¿verdad? Así que estaremos en comunicación para ayudarte con este proceso. Ese pensar que tienes ahí con respecto al voleibol fantasy es bien interesante y yo creo que puede ser bien positivo en cuanto a la atracción de fanáticos al voleibol, porque estarías presentando lo mismo que se presenta en NBA con respecto a lo que es el Michael Jordan, lo que es el X y Y jugador, lo mismo en el béisbol. O sea, aquí el fanático conoce más a los artistas y a los deportistas norteamericanos que a los de su propio país. Y hay que ir cambiando un poquito más ese pensar para que entonces lo vayan a ver a las canchas. Sí, yo estoy escribiendo una propuesta y si la federación me está viendo, la van a ver pronto, no sé cuándo, pero la van a tener, en donde quiero hacer esto oficial, ¿verdad? Un evento oficial de Fantasy una vez también la temporada comience. Y obviamente hay que buscar la manera de cómo voy a hacer el link de esto que estoy creando con las estadísticas, para ver de qué manera podemos competir en tiempo real también. Hay varias cosas, conceptos que se van a desarrollar ahora con esto, pero pues por el momento vamos a seleccionar jugadores y vamos a presentar un análisis de por qué yo seleccioné estos jugadores y el equipo como un todo para convencer al jurado a que me nomine el ganador de la contienda. Yo creo que necesitamos más personas como tú. Yo creo que el trabajo que estás haciendo en tu programa, el que está haciendo Manolo, el que está haciendo Wichel, son programas noveles con vías a desarrollar lo que lamentablemente se nos está yendo de las manos. No podemos dejar perder eso y hay que volver a rebobinar y traer esa vitalidad al voleibol que por ciertos años se nos ha perdido. Y esa generación nueva que son ustedes, esperemos que las ideas de ustedes sean productivas, sean del agrado de la gente y tengamos esa nueva evolución de un voleibol moderno. Sí, gracias. Y Iván, yo no sé, ¿verdad?, cuánto tú sabes de Bolimanía, pero Bolimanía nació en el 2010. Okay. El programa esto que yo estoy haciendo ahora de Hablamos Boli surge con lo de la pandemia, pero antes de esto, Bolimanía es la revista del voleibol en Puerto Rico. Qué bueno. Yo voy a compartir mi página para que entonces tú la veas, porque yo estoy en esto desde el 2010. Yo no nazco ahora cuando la pandemia. Esto es algo que nosotros tenemos, 10 años estamos cumpliendo este año. Voy a compartir mi pantalla para que entonces tú veas y los fanáticos que no saben de ¿Me puedes enviar el enlace al link? Sí, acá de donde nos comunicamos, fantástico. Sí, yo te voy a enviar todo. Aquí está la página de internet de nosotros, bolimanía.com. Aquí tenemos la información de la última revista que lanzamos, que fue la revista 6, Bolimanía 6. Aquí tenemos nuestra promoción de Educando con Coaching Boli. Coaching Boli es... Y eso lo he visto. Ser un entrenador, pero en línea, ¿verdad? A través de una sí, cámara. buena. Esa me gustó, yo la vi, me gustó mucho. Aquí hay videos, ¿verdad?, del concepto. Tenemos un blog en donde escribimos artículos, ¿verdad? Promoción de Bolimanía 7, que es lo que viene, la próxima edición, cumpliendo los 10 años. Aquí tenemos videos de las entrevistas que estamos haciendo, ¿verdad? Como la que te estoy haciendo a ti.
y nuestra promoción de la línea, de la tienda, que es lo que vendemos camisetas para sacar fondos para poder pagar la revista. Excelente. Entonces, cuando vas a la parte de arriba, el menú, yo tengo mucha información aquí y mucha data recopilada. Vas a revistas y puedes ir a todas las revistas que tenemos. Excelente. Polimania 1, te voy a señalar una, después con tu tiempo, ¿verdad? Ves toda la información. Aquí está la portada de la primera revista, que fue con Yarlín y Darian Acevedo cuando ganan en Mayagüez. Puedes bajarla en PDF la revista o la puedes ver digital. Cuando le das digital, te lleva a esta página que es de issue, todo es seguro. Y entonces aquí tú puedes básicamente leer la revista en tu computadora. Y adelanto a decirte, Wilberto, con esto, o sea, mi página la puedes usar, todo lo que tú necesites lo puedes usar y lo puedes compartir. Ok, gracias. Ok, Te lo agradezco. eso es así, porque la historia aquí es de todo. O sea, yo nunca he hecho este tipo de trabajo con intereses personales, sino con intereses sociales y de desarrollo. Y realmente yo me imagino que Kenneth te habrá hablado de mí y te habrá dicho lo bueno y lo malo. Y entre lo bueno es que yo no soy el tipo de persona que busco ciertos intereses, sino que me gusta expandir el conocimiento para todos, porque un día yo no voy a estar. Y como me preguntaron ayer, Wichel, en una entrevista que me hizo, ¿y qué tú tienes planeado con los datos históricos que tú tienes? Todavía yo no he pensado a quién le voy a dar. O sea, eso, si sucede algo, yo tengo que pasárselo a alguien, no se puede perder. Claro, pues yo tengo esta información aquí, todas las revistas están, como te dije, la 2, la 3, la 4. Este es mi hobby, este no es mi trabajo principal. Todos los auspiciadores que tenemos es para costear el costo, ¿verdad?, del diseño y la producción de la revista. Y de las personas que graban con nosotros, ¿verdad? Porque de esto que se trata, Bolimanía, de enseñar la historia del voleibol y también darle la oportunidad a los del voleibol y los que trabajan en el voleibol a desarrollarse y exponerse, ¿verdad? Y de ese es el concepto. Aquí está la sección de Hablamos Boli, que es donde tengo todas las partes, no todas, pero tengo parte de las entrevistas en la página que las puedes accesar. Y si no, y si hay una que te interese que no está aquí, le das a ver video y te va a llevar a nuestro canal en YouTube, en donde están todas las entrevistas de nosotros. Te puedes suscribir para que nunca te pierda un video nuevo y así sucesivamente. Además de educación, nosotros somos entretenimiento. Como puedes ver, nosotros hicimos un voleibol stand-up comedy con Marquito, que es el manejador de Bumpy. Estamos coordinando, ahora tenemos este voleibol fantasy, estamos coordinando un concierto musical con jugadoras y jugadores de voleibol que tienen esos aspectos artísticos. Son muchas cosas lo que Bolimanía trae al voleibol, no solamente la educación, también el entretenimiento. Y quería enseñarte el blog, que es donde tenemos artículos que yo escribo sobre el voleibol y la historia. Qué bueno, y te digo algo, Dios te dé salud y te siga permitiendo hacer cosas buenas, porque realmente gente como tú hace falta. Gracias. El voleibol necesita muchos como tú, necesita muchos Manolo y muchos Wichel también, y otras personas que no están saliendo ahora en los blogs directos como lo están haciendo ustedes, pero yo sé que están poniendo su granito de arena, a veces pasan desapercibidos, pero necesitamos de esa gente porque definitivamente nosotros los que amamos el voleibol queremos ver un cambio positivo. Eso es así. Muchas gracias por esas palabras, Iván, y nada, gracias por tu tiempo. Te voy a enviar mi número telefónico para que lo tengas siempre. Sí. Y podamos, en lo que a ti te interese, mantener la conversación o cualquier duda me puedes molestar, no es ningún no es problema para mí. Y siempre que yo esté accesible, pues te puedo dar la mano. Muchas gracias, muy amable y que siga bien en esto de la pandemia. Dios mediante, sí, esperamos que así sea. Amén. Bye.